Continuamos en Torremolinos en abierto y lo vamos a hacer hablando con nuestro doc favorito, el psiquiatra Luis Arocha, al que ya le damos las buenas tardes y la bienvenida al Hotel Don Pablo. Buenas tardes, doc. Buenas tardes, Roxana. Hoy vamos a continuar con un tema que dejamos empezado la semana pasada, abierto para esta semana, y es que nos fuimos al cromosoma 21, donde precisamente se detecta quiénes tienen síndrome de Down. Hoy vamos a hablar de diferentes síndromes. Ya hablamos la semana pasada de esas diferencias morfológicas, ¿no?, que presentan, y es que también me gustaría, vamos a empezar por una cosa. Antes no había pruebas en el embarazo para detectar quién venía con algún tipo de síndrome o no. Ahora, desde no sé qué mes, el mes 4 y medio, es que como no he estado nunca embarazada, no calculo yo lo de las semanas. Entonces, al cuarto mes y medio, claro, ¿ya empiezan a hacer ese tipo de pruebas o se empieza desde antes? Porque sé que hacen prueba del talón y cositas así. Sí, bueno, en realidad ya hoy en día hay pruebas de orden del código genético. Hay un seguimiento que podemos hacer incluso ¿con análisis de sangre? Con análisis de saliva. Ajá, del ADN, ¿no? De saliva, exacto. Y pruebas tanto genética como epigenética. Las epigenéticas, curiosamente, se hacen con los pelos de la parte inferior del occipital, ¿no? ¿Pero de la madre? Sí, de la madre y del padre. O sea, y se calcula el riesgo hereditario, bueno, de unos cuantos cuadros, ¿no? Qué curioso. Sí. En eso estamos avanzando muchísimo. ¿Pero es el pelo de atrás por algo en concreto? ¿Tiene diferente información al de adelante o da igual y lo cogen de atrás por cualquier cosa? La verdad es que no sé. Te confieso que esos detalles de los genetistas y los epigenetistas no es su campo, pero, no los conozco, ¿no? Pero lo cogen de atrás, pero de la nuca. Sí, pero lo que sí es que es de acá atrás de la nuca, no sé por qué será. Es que lo digo porque ¿no? Como por ejemplo cuando hay trasplantes capilares sí lo cogen de esta zona porque este pelo sé que es más resistente y sé que el de aquí de delante, por eso las entradas aparecen antes, es mucho más fino, por eso preguntaba que si contiene más información, pero eso se lo vamos a dejar a los genetistas. Yo prometo que lo buscaré. Sí, además, como puedes ver, yo no me he ocupado mucho de esos detalles. Bueno, pero no dicen, qué listo eres, a ver si te has quedado calvo detrás de las orejas. Pues entonces, fíjate, ¿no? No fíjate tenemos que de hecho se ha asociado de una manera no comprobada la calvicie con la inteligencia, ¿no? Ah, claro, por eso tenemos nosotros aquí al doc. Sí. Ahora fíjate, desde ese punto de vista, lo interesante es que con el avance tecnológico que estamos teniendo, hay muchos cuadros que eran oscuros. Quizás, por ejemplo, la trisomía 21 o síndrome de Down era como muy evidente, sobre todo cuando se empezaron a hacer los primeros estudios, donde se identificaron los cromosomas, que son como las agrupaciones de código genético que están en el ADN, eran como muy grandes, muy grandotas. Entonces, tener tres, digamos, cromosomas, en vez de tener los dos originales, era como muy evidente cuando se hacía el cariotipo, ¿no? Después, en la medida que se ha ido afinando más y ya hay lecturas, digamos, gracias a la nanotecnología, hay lecturas de digamos, del código genético en cuanto a sus expresiones particulares, pues se van descubriendo, se va obteniendo mucho más información que la que teníamos antes, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de mi especialidad, podríamos llamarlo así, lo que más nos interesa es el tipo de comportamiento que tanto la persona puede llegar a tener como el tipo y calidad de relaciones que puede establecer con los padres, con los hermanos, con los vecinos, con los compañeros de colegio, ese tipo de cosas que marcan una diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros, como somos tan diferentes unos de otros, lo cual nos permite identificarnos, ¿no? Esa particularidad, por supuesto, tendemos a valorar el aspecto físico como una puerta de entrada al tipo y calidad de relación que vamos a tener.
Entonces, claro. por ejemplo, cuando vemos una persona que tiene el síndrome de Down, que su apariencia física es evidente, tiene esa cara mongoloide, porque se parece a los mongoles, no es por otra razón. Que ya nos lo contó él, que en la historia, como se parecían a los mongoles, pues se llamaba mongolitos. Exacto, y por eso se le llamaba mongólicos en aquella época, ¿no? Por supuesto, tú lo notas como diferente. Entonces, cuando empiezas a ver la diferencia, extiende sin darte cuenta esa diferencia también al trato, a la posibilidad de entendimiento, a la posibilidad de acuerdo o de desacuerdo. Y por eso es que muchas veces caemos en lo que es el famoso bullying, ¿no? Pues yo pensaba que, claro, no, yo lo estaba pensando por el otro lado, de en plan de, si ves una persona que tiene, en este caso estamos hablando del síndrome de Down, que tiene síndrome de Down, tienes que ser consciente de que su capacidad de entendimiento es más lenta y le hablamos más despacio, intentamos ser más cariñosos. No, eso después que hemos pasado por un proceso educativo donde reconocemos que esa persona no es responsable de eso que le está ocurriendo, sino que es un problema, digamos, o bien hereditario o bien un accidente que ocurrió durante el embarazo, ya el trato es diferente. Entonces ya lo tratas con educación. Claro, ya dice, ok, a él hay que cuidarlo, a él hay que entrenarlo de manera diferente, y eso es lo que ha marcado la diferencia entre cómo los tratábamos antes y cómo los tratamos ahora. Ahora fíjate que son incluso modelos de lo que es una relación de calidad humana. Uh-huh. ¿Por qué? Porque por otra parte ellos tienen una afectividad más marcada, y es una afectividad de orden positivo, es decir, tienden a valorar a los demás como seres queridos, son más empáticos que nosotros los llamados normales, pues estadísticamente normales, ¿no? Y esa ventaja se ha podido copiar, se ha podido identificar, se ha podido divulgar, y por lo tanto ahora los tratamos de manera muy diferente. ¿Y qué obtenemos a continuación? Que mejoran su rendimiento, que entonces son capaces de hacer estudio universitario. Y creo que fue en los 80 que en un programa de televisión norteamericano, a un joven que no recuerdo cómo es que se llama, empieza a participar de una serie televisiva, ¿no? A partir de ese momento, fíjate que el papel que cumple la televisión en cuanto que elemento educador, a partir de ese momento empieza la gente a considerar diferente a los trisómicos 21 o a los síndromes de Down. ¿Pero lo hicieron para bien o para mal en el programa de televisión? Para bien, porque se convierte en un actor importante que hace... bueno, búscalo para sí, que lo voy veamos. a buscar cómo es el nombre, sí. Porque no me acuerdo cómo es que se llama el muchacho. Pero se les ocurrió, pues, a los directores, digamos, incluir a esa persona dentro de la programación, y eso trajo un cambio importante en la apreciación y en el trato a las personas con distintos problemas, digamos, de dismorfismo, lo que podríamos llamar dismorfismo. O sea, las personas que son estadísticamente diferentes, ¿no? ¿Lo ubicaste? ¿Chris Burke puede ser? Chris Burke, exactamente. Uh-huh. Exactamente. Sí. Claro, aquí es verdad que a raíz de diferentes películas que además han sido como referentes del cine español, por ejemplo, Campeones y todo este tipo de películas que a raíz de Campeones han ido incorporando cada vez más a personas con diferentes síndromes, como que efectivamente lo que ya hicieron en los años 80 en América, como que aquí lo estamos haciendo ahora en el 2000 y pico, ¿no? Exactamente, sí, sí. Porque fíjate, es parte también del papel que cumplen los medios sociales, incluso las redes sociales, cuando son utilizadas en forma positiva, en forma constructiva, ¿no? Fue famosa también una carrera donde ponen a competir a niños con síndrome de Down, y ellos lo que hacen es que se agarran todos de la mano
y llegan juntos a la meta, ¿no? Eso también fue una noticia importante hace varios años atrás, que también, ¿qué nos hizo? Cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de evaluar ese tipo de situaciones, y que en lugar de rechazarlos, más bien acogerlos, acoger al diferente en lugar de rechazarlo, ¿no? Igual que, fíjate, por ejemplo, estuve por allí indagando después que tú me hiciste este comentario del síndrome de Williams, Sí. que hay una asociación española sobre el síndrome de Williams, que no es de los dismorfismos más frecuentes, Claro, pero es parece una que enfermedad más en rara. Venezuela, en España, se ha, digamos, a través de esta asociación, se ha divulgado el que estos niños también sean acogidos en sentido positivo. Incluso hasta llegar a mirarlos como hermosos, ¿no? Porque en alguna medida se parecen a lo de las películas estas de los elfos, ¿no? Entonces, ese parecido ha hecho que se cambie la opinión pública acerca de estas personas que están, digamos, en extremos de la curva normal en cuanto a apariencia física, ¿no? Claro, tienen los ojitos más separados, yo lo sé porque tengo una amiga, su hijo tiene síndrome de Williams, tiene los ojitos más separados, él no tiene el labio leporino, pero muchos sí tienen el labio leporino. Sí. Y luego tienen alguna alta capacidad en alguna materia. Sobre todo música. Exactamente. Sobre todo hacia la música. Tienen un oído más agudo. Tienden a tener oído, lo que llaman oído absoluto, que es un rango de audición mucho mayor que el promedio de las personas. Por lo tanto, escuchan mucho más. En la medida que son educados hacia la música, por supuesto desarrollan esa competencia, porque fíjense que lo que consideramos como una limitación puede ser una ventaja dependiendo qué haces con eso. O sea, que deberían de aprovechar para llevar desde pequeños a los niños a clases de música, ¿o no todos los niños que tienen síndrome de Williams tienen esa característica? Suele ser una característica bastante frecuente, de tal manera que ellos de forma espontánea también uno tiende a desarrollar aquellas capacidades innatas que tiene desarrolladas, ¿no? Podríamos decir que igual que, por ejemplo, los que tienen... Es verdad que ahora que estoy recordando, mi amiga me dice, le canto algo y enseguida lo tararea o lo aprende. Exacto. Que ahora con su lenguaje, porque no tiene todavía un lenguaje muy desarrollado, Claro. pero dice que lo estoy recordando ahora, que de pequeño me decía, le canto algo y lo repite o se pone a cantarlo en bucle. Exactamente. Podríamos preguntarnos si Mozart, por ejemplo, tenía esa Bueno, dicen que tenía alguna característica de este estilo, ¿no? Sí, tenía un oído pues especial, muy particular, ¿no? Porque no todos tienen por qué tener esos rasgos tan identificativos. O sea, yo creo que conocí a un niño de un matrimonio que eran conocidos, que claro, el niño tocaba el piano desde muy pequeño, pero yo le veía algo raro en la cara al niño. Yo decía, este niño tiene algo que me choca en la cara, no sé qué es, hasta que luego cuando nació el niño de mi amiga, me dijo, mira, tienen estos rasgos, no sé qué, no sé cuántos. Y digo, creo que aquel niño tenía el síndrome de Williams. Claro, amén de que, por ejemplo, puede haber distinta, lo que llamamos penetrancia, es decir, puede Distinto haber grado, ¿no? unos más exagerados que otros, ¿no? Claro, Toda pero el esa de mi serie de amiga cosas. no tiene rasgos. El de mi amiga físicamente no tiene los rasgos. Ok. Quizás un poquito la nariz hacia No, arriba. los ojitos a lo mejor un poquito más separados, pero lo que es el resto de la cara no. Los ojitos un poco más grandes y más separados, pero no una cosa que digas, uy, qué raro, puede ser un niño que tenga los ojos más grandes y más separados que otro niño. Claro. Sí, porque a veces se ve en algunas personas que tú no consigues otro rasgo, ¿no? Fíjate que la separación normal suele ser un ojo. Sí. La distancia entre un ojo y el otro suele ser el mismo tamaño del ojo. Y luego otro por aquí también, ¿no? En la sien. Es como que tuviéramos 5 ojos en la cara, así en esta línea. Y aquí también, ¿no? Aquí también, un ojo. Sí. Eso dicen los maquilladores. Fíjate, y también los artistas, los dibujantes, Sí, para las los proporciones, retratistas, ¿no? y tal, ¿no? Entonces calculan en función de eso, ¿no? Y ese es como el ideal, el modelo ideal
que más frecuente que encontramos, ¿no? Claro, igual que la frente, de los ojos a la boca, ¿no? Y de la boca a la barbilla tiene que ser un tercio la cara dividida, toda igual. Exactamente, ¿no? Y el resto del cuerpo también, tantas cabezas, siete cabezas Sí. y media, o sea, hay distintos parámetros, pero en general pues hay como una proporcionalidad. Que se lo pregunten a que Leonardo da Vinci, con el hombre de Exacto. Vitruvio. Cuando hace el hombre de Vitruvio, pues que lo calcula pues en base a lo que Vitruvio había planteado, que era digamos, que toda la perfección cuadrado tenía que y ver el con un círculo. cuadrado, el círculo y el triángulo, ¿no? Entonces a partir de ahí él diseña ese hombre perfecto, Sí, con el los hombre brazos ideal. abiertos y las piernas abiertas, o con los brazos cerrados. Creo que es que la otra posición no sé cómo la tiene, no sé cómo tiene los brazos. Sé que en Sí, una sí, está sí. las piernas cerradas y las piernas abiertas. Claro, claro. Lo calcula basándose en la matematización que hace Vitruvio de lo que es la belleza, pues, de lo que es la belleza perfecta, ¿no? De tal forma que fíjate cómo el conocimiento nos ha ido llevando a cambiar la apreciación de lo que son las cosas de la vida, ¿no? Y cómo, por ejemplo, hemos cambiado el trato hacia estas personas que tienen características distintivas, características diferentes, para favorecer el encuentro humano. Claro, Que a pero fin de ahora cuentas lo más importante, ¿no? estoy yo pensando que ahora, claro, esto es como la producción en cadena, que al final deja de tener valor, por ejemplo, un mantón de Manila fabricado en cadena por máquinas, o un mantón de Manila bordado a mano. Entonces, ya desde hace unos cuantos años, antes tenía que ser todo igual, ¿no? Todas las personas iguales, vestidas iguales, cortadas por el mismo patrón, pero desde hace unos cuantos años lo diferente es lo que se está poniendo en valor. Por ejemplo, no me acuerdo ahora cómo se llama, la modelo esta que tiene vitíligo, que antes la maquillaban, le echaban diferentes correctores, maquillajes para que se le unificara el tono de la piel, Claro. y de repente dicen, no, es que lo bonito tuyo es tu diferencia. Exactamente. Lo diferente como un valor añadido en lugar de un motivo de rechazo, por ejemplo. Eso en la medida que hemos ido entendiendo que, bueno, que hay la infinita variedad de lo mismo, pues. O sea, lo que llamamos el gradiente. Hay un gradiente de manifestación del ser humano que no significa una diferencia peligrosa o amenazante, Claro, que es como espontáneamente tendemos a evaluar a alguien que no conocemos. Es que claro, a lo mejor antes, cuando empezamos a ver los primeros vitíligos, que no teníamos ni idea de lo que era, decías, uy, a ver si se va a contagiar, ¿no? Exactamente. A ver si tiene una bacteria, un virus que me va a contagiar y me voy a empezar yo Nos también a poner de cuidamos más de colores. las amenazas que de las ventajas, ¿no? Claro, porque ahí se enciende algo en nuestro cerebro, ¿no? Que Claro, lo amenazante es más. ¿La pituitaria o que se activa? Se activa, bueno, todo el sistema nervioso, pero fundamentalmente lo que se llama la zona límbica, que es la parte que maneja las emociones, es decir, lo que me mueve, lo que crea el impulso de cómo me voy a comportar ante el escenario que esté viviendo, ¿no? Por eso cuando la gente que es creyente en la religión cristiana, cuando dicen te vas al limbo, ahí a ver si te vas para el cielo o para el infierno, ¿está relacionada con la glándula límbica o qué es una glándula o qué es? ¿O No, la zona? Es una zona. es todo un sistema dentro del cerebro que ocupa un lugar intermedio, ¿no? Ocupa un lugar intermedio que evolutivamente también es intermedio. Viene de los reptiles, que son los más primitivos, pues podríamos decir, que tienen pocas emociones, simplemente estímulo-respuesta, y sobre ese que rige sobre todo las funciones de tipo motoras y de sobrevivencia. Sobre ese sistema se monta el sistema límbico, que es el sistema de la emocionalidad, el sistema de lo que me aleja o me acerca a las situaciones de amenaza o de nutrición. Y después sobre eso se monta la estructura ya más completa, que es lo que caracteriza a los primates, a los mamíferos, ¿verdad? Que ya empezamos a calcular. Algunos se han quedado Ya en la no época solo- primate. Aunque tengan fisonomía humana, se han quedado en los Y primates. fíjate que precisamente eso va creciendo desde abajo hacia arriba y desde atrás hacia adelante. Por eso es que lo que más nos distingue a nosotros es la presencia de la frente.
porque es la parte más reciente, que es la parte que nos permite razonar, que nos permite calcular, que nos permite postergar, que nos permite analizar, que nos permite proyectar el tiempo, el espacio, toda esa serie de cosas. Entonces, Doc, ¿alguien que tiene la frente más prominente es más inteligente? No necesariamente, porque depende es del tipo y calidad de circuitos que tú vas cultivando a lo largo de la vida, lo que va a marcar la gran diferencia. De allí la importancia de la educación. Que luego hablaremos con Laura Montilla de la educación, porque en los libros hay mucha educación. Doc, ¿qué más síndromes podemos ver con dismorfias en la raza humana? Hablamos del síndrome de Down, del síndrome de Williams. Uno de los más frecuentes, después de la trisomía 21, es lo que llaman el síndrome de Turner. Síndrome de Turner lo padecen las mujeres. Exclusivo de las mujeres. Sí, sí, sí. Que es esas mujeres que tú ves que tienen una conformación masculinoide, que es de hombros anchos, cuello ancho, ¿ya? Tienen ciertos rasgos también un poco como masculinoide y estrechez de cadera, y generalmente muchos senos abundantes, ¿no? Entonces, ese síndrome, que tampoco es que sea muy frecuente, pero es el segundo más frecuente después de la trisomía 21, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque tienen más testosterona de lo normal o porque se le produce? Es porque tienen un problema en uno de los cromosomas, cromosoma 7 y creo que también el 12 o el 14, que les da esa característica. Acuérdate que el código genético es la plantilla a partir de la cual se construyen las proteínas, que son los ladrillos de nuestro cuerpo. Entonces, es un manual de instrucciones. Nuestro cuerpo tiene la configuración que tiene gracias a ese código genético. Y por lo tanto, al haber esos problemillas allí, ¿no?, en la construcción de la proteína, es como que tienen los ladrillos alterados. Es entonces, como, imagínate, como la enfermedad del cemento, ¿no? Por ejemplo, el edificio antiguo de Correos de Málaga, justo enfrente del Corte Inglés, está inutilizado porque tenía la enfermedad del cemento. Ajá. Se ve el edificio todavía entero, porque creo que cuesta más derribarlo que otra cosa, pero no es habitable ni puede ser utilizado, porque en cualquier momento se puede desprender. Exactamente. Las proteínas, que son como esa especie de ladrillo, son las pequeñas moléculas, son pequeñitas, eso hay que verlo con ultramicroscopio, que forman los ladrillos del cuerpo. Que por cierto, el otro día, perdón que le he interrumpido, es que hablando de los ladrillos del cuerpo, el otro día estuve hablando con otro médico que era un ginecólogo y me estuvo hablando también de los ladrillos del cuerpo. O sea, no sé si es... Sí, es una buena metáfora, una buena alegoría para comparar, digamos... Pero que lo suelen utilizar ustedes los médicos, los ladrillos. Sí, porque de alguna manera el cuerpo es una arquitectura. Claro, porque el cuerpo es un edificio. Él me estaba diciendo que es muy... Vivo, pero edificio. Un edificio que están en continua remodelación. Y menos mal. Él me estaba diciendo que era muy importante hacer ejercicios de fuerza porque el hueso, como que al hacer los ejercicios de fuerza, iba adquiriendo como ladrillos y de mayores, si no habíamos hecho ejercicios de fuerza, directamente nuestro ladrillo era el hueso y tendía a tirar, entonces a estrecharse, ¿no?, a tener osteoporosis y todo este tipo de problemas. Exacto. Pero que si habíamos construido ladrillos y reforzado nuestros huesos haciendo deporte de fuerza, que íbamos a desgastar esos ladrillos, no el hueso en sí. Exactamente. Y además, la otra cosa importante, como hoy en día nos entendemos como un sistema, esto es un cambio importante en la medicina, porque antes la medicina nos veía como edificios. Ya estábamos hechos de determinada manera y ahí no había nada que hacer. Ahora ya entendemos que eso es un proceso de construcción permanente, ¿no? Entonces, cuando el músculo está más fuerte, tira de los puntos de anclaje, porque un músculo es igualito a, ¿qué te digo yo?, un resorte. Es un resorte que tú tienes a los tirantes de un puente, ¿no? De estos los puentes que están sujetados por tirantes. Exactamente. Como el puente de San Francisco. Esos puntos de anclaje son los huesos. Ese tiramiento hace que el hueso
se haga más fuerte también. Ah, en vez de Y no solo debilitarlo, hace eso. que se hace más fuerte. Sí, claro, claro. El hueso se hace más fuerte porque está sometido a la tensión y como es una columna que está en continua reconstrucción, el mensaje es fortalécete porque vas a seguir viviendo, Vale, ¿no? estupendo. Entonces, fíjate, así es todo el organismo, es toda una sincronización de elementos para producir un resultado que es lo que llamamos la persona. Pues las personas ya saben que tienen que cuidar la mente y el cuerpo, porque esto es un conjunto y como bien dice nuestro doc, somos un edificio con nuestras cañerías, con nuestra electricidad, con nuestros sofás, por eso dicen lo del cerebro bien amueblado, ¿no? Porque somos un edificio. Exactamente, y la mente la vamos llenando también con ese mobiliario, y cuál es de dónde nos viene el mobiliario, del estudio, de la lectura, de la conversación, del intercambio de información, de la curiosidad, todos esos elementos del que nos hablará posteriormente Laura Montilla, ¿no? Pues doc, la semana que viene nos vamos a quedar directamente aquí donde tenemos que tener bien amueblados, porque yo no sé qué le pasa a la gente que sufre esquizofrenia, pero la semana que viene vamos a conocer la evolución de esta enfermedad mental, ¿no? ¿Se llama enfermedad mental o cómo se llama? ¿Síndrome? ¿Problema? Ahora en inglés es disorders, que se ha traducido al castellano como trastorno. No hablamos de enfermedades en el caso mental, sino que hablamos de trastornos. De hecho, hay una revolución en la actualidad que los sistemas de clasificación están siendo revisados y de hecho cambiaron el nombre. Acuérdate que los americanos son los líderes en todo esto, ¿verdad? Entonces los americanos antes hablaban del Manual Estadístico de Desórdenes Mentales y ahora lo llaman Manual Científico de Trastornos. de trastornos. Ese cambio de nombre parece una tontería, pero es una sutileza que tiene importante. Pues la semana que viene hablaremos de la evolución de la esquizofrenia con el doc y mientras tanto, si tú tienes algún desorden en tu metabolismo, en cualquier sitio, él puede incluso indagar en tu cerebro y cómo llegar a ese desorden que estás sufriendo, que te piensas que es corporal sin más. Puede ponerse en contacto ¿dónde, doc? Sí, a través del número que tenemos aquí abajo para cualquier consejo, cualquier... Y recordamos que también tenemos Edu-Car con K de kilo, que es una herramienta que utiliza el doc y un equipo. Una plataforma que además ahora tiene música incorporada. Ah, estupendo. Música que es elaborada, bueno, el operador es la inteligencia artificial, pero nosotros le damos las instrucciones para abordar las situaciones que ustedes consideren importantes. Porque la música amansa las fieras. Así es. Doc, muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos en 7 días y que tengan muy buena semana. Igualmente. Pues nosotros nos vamos a algo que nos separa también de las fieras y es nuestra capacidad de comunicación. Y si eres un ávido lector, tienes más capacidad de comunicación que alguien que no lee. ¿Quién nos va a hablar de los libros? A la vuelta, Laura Montilla en la sección Entre Letras.